familiar acerca del Evangelio. Bueno, la vitamina C en 3 dosis. Cree, confiesa y confía. Estas son las 3 cosas que tú le tienes que compartir a una persona que no conoce de Jesucristo. Le tienes que decir que tiene que creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Tiene que confesar sus pecados. Y tiene que confiar en el Dios Todopoderoso toda su vida, todos los días de su vida. Y quiero enfocarme primeramente en la palabra cree. ¿Con qué letra empieza? La C. La palabra confiesa, ¿con qué letra empieza? Y la palabra confía, ¿con qué letra empieza? Imagínate que alguien diga, con S. No. C. Por eso le puse yo la vitamina C. Tú vas a estar platicando con todo el mundo que tú conozcas. Le vas a decir, cree en Dios. Confiesa tus pecados. Confía en el Señor Jesucristo. Si haces eso tú, déjame decirte que tú estás haciendo un preencuentro a las gentes que estás invitando al encuentro. Y cuando la gente vaya al encuentro, se va a acordar de tus palabras. Oh, mi amiga me había dicho que yo tengo que creer en Dios. Oh, mi amiga me había dicho que yo tengo que confesar mis pecados. ¿Sí me entiendes por qué es importante el preencuentro? Para que cuando vaya la gente, mucha gente, en lugar de ser bendecida, de repente llega en un estado de shock. Nadie me dijo que iba a ser así. Pero tú les das las dosis de vitamina C, van a decir, oh, ya me habían dicho acerca de esto. Vamos a la palabra creer. Juan 3:16. Hermano, si no se lo saben, Juan 3:16 van a ver. Cuando dices tú, ¿y qué le predico a mis amigos? ¿Qué les digo de la Biblia? Juan 3:16. Esto es lo que vas a leer en tus escritos, en tus apuntes. Ponle creer. Y luego cita bíblica, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como cristianos? Creer que hay un Dios. Ahora, nosotros los mexicanos, usualmente vamos a ir a predicar a los mexicanos, vamos a compartir el Evangelio con los mexicanos. Y en esta parte tú no vas a tener mucho problema. Porque la mayoría de la gente sí cree en Dios. Ahora, si cuando tú te vayas y vas a empezar tu iglesia, no sé, allá en Europa, ¿verdad? O en China, entonces ahí vas a tener un poquito de dificultad en esta vitamina. En tus escritos, en tus apuntes, ponle creer. Y luego cita bíblica, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como cristianos? Creer que hay un Dios. Ahora, nosotros los mexicanos, usualmente vamos a ir a predicar a los mexicanos, vamos a compartir el Evangelio con los mexicanos. Y en esta parte tú no vas a tener mucho problema. Porque la mayoría de la gente sí cree en Dios. Ahora, si cuando tú te vayas y vas a empezar tu iglesia, no sé, allá en Europa, ¿verdad? O en China, entonces ahí vas a tener un poquito de dificultad en esta vitamina, ¿verdad? Pero la mayoría de los mexicanos le dices, ¿crees en Dios? Y la mayoría te van a decir, sí creo que hay un Dios. Ahora, lo que tienes que enfocar a la gente es que la diferencia es de creer en Dios y creerle a Dios. Que tienes que hacer esa diferencia. Muchos nomás creen en Él, pero no le creen a Él. Una ilustración que yo uso mucho, los hermanos que están viniendo a la Academia de Obreros, ustedes recordarán lo que siempre les digo. Es muy fácil que yo les diga, ¿quién cree que yo pueda caminar si hubiera una cuerda floja de aquí a ese asiento? Y muchos dirían ustedes, no, pues sí creo. Pues a lo mejor ya estudió ella, hizo sus ejercicios, y sí creo. Eso es creer en mí. Pero creerle a Él como persona, si te dijera, ok, ¿crees que puedo pasar? A ver, súbete mis hombros y vente conmigo.
No muchos me creerían entonces. Dirían, no, te creo solito. Pero ya si me subo es otra cosa. Nosotros tenemos que creerle a Él en lo que está diciendo. Y lo primero que tenemos que creer es que Él mandó a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Lo que quiero que hagas. Quiero que tú cuando vas al centro de renovación, no nomás vayas a platicar con tus hermanos qué pasó con México y la selección. Yo quiero que cuando tú tengas un tiempecito, puedas decirle a alguien, hermano, necesitas creer en Dios. Amigo, necesitas creerle a Dios. Y le das esta cita. Vamos a Juan 3, ahí donde mismo, Juan 3, pero el 36. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la gente, ¿en quién tiene que creer? En el Hijo. En el Hijo. En tu centro de renovación dile a cualquier persona que llegue ahí, brother, necesitas creer que Dios mandó a su Hijo. Le vas a dar esta cita. Recuerda, lo que rompe el corazón de una persona no son tus palabras persuasivas. Lo que rompe el corazón de una persona, ¿qué es? La palabra de Dios. Tú no llegues a nadie hablándole con tu sabiduría. Tú llegas a alguien hablándole la palabra de Dios. ¿Qué pueden decir a esto la gente cuando le digas? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Pueden ellos repelar a la Biblia? Ahí está. Se podrán pelear contra ti, pero contra la Biblia, ¿quién se va a pelear? Ahí está. Más claro, ni el agua, como dice. ¿Cuál es la otra dosis de la vitamina C que les dije? Confesar nuestros pecados. Apunta, cita bíblica, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cuántos están bajo pecado? Todos. Voltea con tu compañero y dile, todos estamos bajo pecado. Es que en serio, mucha gente piensa que no está bajo pecado. Si no, yo estoy bien. Ustedes necesitan de Dios, pero yo no. Síganle. Todos estamos bajo pecado y necesitamos un Salvador. ¿Tienes el 10, Tony? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni un justo. Entonces nosotros tenemos que confesar que somos pecadores. Y aquí sí vas a tener dificultad. Porque los mexicanos, cómo somos orgullosos. Sí, yo creo en Dios, pero yo estoy bien. Mi vida está bien. Lo típico siempre nos comparamos con alguien más, ¿no? Pues no estoy tan mal como ese que anda matando. Pues tan siquiera yo nomás le hago la marihuana, pero no a la cocaína. Siempre hay un paralelo. Pero la palabra del Señor dice, no hay ni un justo. Entonces le tienes que decir a la gente cuando vaya a tu centro de renovación, créele a Dios y confiesa que eres pecador. Dile, no hay ni un justo. Confiesa tus pecados. Y si la palabra del Señor ha hecho algo en sus corazones, de repente dice, ¿sabes qué? Le he regado. De repente el corazón se abre y empiezan a decir, ¿sabes qué? He sido bien malo con mi esposa, he pecado. Y es lo que dice Dios, bien, es lo que quería, que admitieras que no eres una persona perfecta. Dios resiste al orgulloso, al soberbio. ¿Qué es una persona soberbia? ¿Llena de verbio? Sí, no. Soberbio es una persona así. Como Cantinflas, ¿no? Persona soberbia.